Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de fin de semana. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Los invito desde ya a conectarse con nosotros a través de Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Hoy, cuando se celebra el Día de las Madres, queremos hablar de una cara muy poco amable de la migración venezolana. Y es que la crisis en Venezuela, que se ha agudizado en los últimos años, ha llevado a más de 2.600.000 personas a cruzar la frontera con Colombia por diferentes puntos, o bien sea por trochas o por los pasos habilitados, los pasos oficiales. En medio de este éxodo, al menos 15.000 madres venezolanas con niños a cargo que se han visto expuestas a largas jornadas de caminata para llegar a sus destinos, han sido atendidas en territorio colombiano por la organización World Vision Colombia. Se estima que más de 40.000 niños, adolescentes y jóvenes han tenido que vivir también este calvario migratorio por cuenta de la crisis debido a las políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según datos de Migración Colombia, hay 1.174.743 venezolanos en territorio colombiano. Otras organizaciones internacionales estiman que un total de 1.163.398 venezolanos han huido, por ejemplo, hacia Perú, 438.134 a Ecuador y 180.000 han buscado un mejor futuro en Brasil. Mi primer invitado de hoy es Rosenberg Parra, coordinador de Asuntos Humanitarios de World Vision Colombia. Bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Una muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Carlos, muy buenas tardes. A usted muchísimas gracias por la invitación. Yo le decía fuera de cámara que World Vision Colombia, organización que usted representa, ha tenido la oportunidad de palpar, de sentir de cerca el drama que acompaña la migración, sobre todo los venezolanos. En los últimos años ha sido una situación de emergencia para muchas familias a salir de Venezuela en busca de salud, en busca de alimentos, en busca de un mejor futuro. Y quería preguntarle lo primero, ¿con qué se han conseguido? ¿Qué hay detrás de ese drama, de ese venezolano que sale del país en busca, muchas veces, ya lo decía, de comida, de alimentos? Sí, bueno, como sabemos es una crisis histórica, esta es una crisis que tiene muchos años atrás de venirse gestionando y moviendo. Yo creo que el punto de partida fuerte fue en el 2015, cuando se cerró la frontera y hubo un tema de deportación de colombianos hacia nuestro país. Y eso detonó unas condiciones complejas para esta población. El año pasado se empieza a agudizar mucho más, empieza una migración mucho más permanente, mucho más constante. Y las cifras que tú mencionabas ahorita, más de 1.200.000 venezolanos en el país, es una cifra compleja que da evidencia de una situación de crisis agudizada. Cuando tú llegas a las zonas de frontera, especialmente en Norte de Santander, en La Guajira, en Arauca, ves los rostros de estas personas, los rostros de mujeres, de madres, de niños, de niñas, de adultos también, con una situación de desesperanza, de dolor, de necesidad por una vida digna. Y esto realmente conmueve la necesidad de fortalecer escenarios de protección para estas poblaciones. Una crisis que se mantiene, una crisis que no se le ve al corto plazo una solución clara, y creo que esos son los rostros que permiten que organizaciones como World Vision pues tomen una decisión de acompañar de manera humanitaria a estas poblaciones. ¿Qué hacen ustedes por estas personas? ¿Cómo es la atención? Bueno, World Vision está unido a todo un escenario de coordinación humanitaria, y eso es importante mencionarlo. Nosotros estamos haciendo parte de un escenario de coordinación que está siendo liderado por OIM y ACNUR, como las organizaciones llamadas desde el Sistema de Naciones Unidas para liderar esta crisis. Y nos hemos unido como organización en una apuesta estratégica por acompañar a estas poblaciones. Nosotros tenemos presencia con programas y con proyectos en Norte de Santander, en La Guajira, tenemos en Atlántico, en el centro del país también. Estamos implementando unos programas en Medellín y posiblemente en Cali. Y todas esas propuestas buscan justamente atender a esta población de venezolanos que son refugiados y que son migrantes, en términos de buscar acciones de protección para estas poblaciones, temas de asistencia alimentaria y nutrición para esta población,
Buscamos inclusión socioeconómica y laboral también para ellos y ellas. Y un elemento importante también que abordamos con esta población es el tema de educación en emergencias, y especialmente para la niñez, que puedo contarle más adelante un poco más. El tema de la niñez como un elemento fundamental para nosotros. Como Colombia, en ese aspecto, ha abierto los brazos a los niños venezolanos desde que incluso estaba el anterior presidente, Juan Manuel Santos. Creo que se emitió un decreto para que cada niño venezolano, tuviera o no la documentación en regla, pudiera acceder al sistema educativo colombiano. ¿Ustedes han podido seguir que eso se esté cumpliendo? Por ejemplo, que un niño no se quede sin escolaridad por la situación migratoria, precisamente. El tema de educación es uno de los temas que para nosotros es muy clave, porque un niño o una niña que esté por fuera del sistema escolar es un niño o una niña en riesgo de explotación, en riesgo de abuso, en riesgo de trata, en riesgo de violencia, etc. Entonces, hemos hecho muchos esfuerzos y hemos involucrado, como tú lo mencionas, en ejercicios de coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, con las secretarías de educación, tanto departamentales y municipales, para generar espacios que permitan apropiar a los niños y niñas que están por fuera del sistema escolar. Hay una situación compleja y es lo que surge en términos de la oferta versus la demanda. Como sabemos, esta es una crisis que nadie se esperaba. Ningún país está preparado Ningún país está preparado y por lo tanto la infraestructura y la capacidad del país para atender a esta población se ha sobrepasado. La educación no es la excepción a ello. Las escuelas, las instituciones educativas han sobrepasado la capacidad receptora de niños y niñas y por lo tanto no contamos con la planta docente completa, no tenemos instituciones, infraestructura adecuada, no tenemos elementos escolares, el plan de seguridad alimentaria, alimentación escolar para los niños también está sobrepasado. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos con otras organizaciones humanitarias y aquí quiero hablar importante el trabajo que ha hecho UNICEF trabajando con temas de niñez y otras organizaciones para generar espacios protectores desde la escuela. Hemos acompañado diferentes escuelas en Norte de Santander, en La Guajira y otros territorios, donde hemos acompañado temas de infraestructura educativa, aulas temporales para niños y niñas. Hemos acompañado con elementos pedagógicos, kits escolares. Hemos entregado más de 12.000 kits escolares solamente en esos territorios que te menciono. Hemos acompañado en temas de formación a docentes para que comprendan cómo se mueve esta crisis migratoria y cómo desde la escuela podemos generar espacios de apertura para absorber este tema, especialmente para niños y niñas. Hay un tema crítico, es el tema laboral. Muchos de esos venezolanos que llegan, por ejemplo, a la capital, a Bogotá, buscan trabajo, pero a veces es difícil porque hay una serie de leyes, de normas que cumplir. Y, por ejemplo, hemos recibido muchas denuncias, muchas alertas de ciudadanos que tienen, por ejemplo, el permiso especial de permanencia que otorga el gobierno colombiano, que significa que de alguna manera tiene un registro, tiene algo de legalidad en el país, y algunas empresas no lo aceptan. Sí. Sí, estamos hablando que de ser un poco más de 1.200.000 de venezolanos en el país, cerca de 600.000 cuentan con el permiso especial de permanencia que mencionas. Ese permiso especial de permanencia les da unos derechos en términos de salud, en términos de educación, en términos de acceso a empleo, etc. Pero recientemente el FUPAD hizo un análisis donde las empresas o los empresarios desconocían los mecanismos para poder acceder a esta población e insertarla a la vida económica en el país. Ese es un vacío que tenemos efectivamente. Pero se está atendiendo. Sí. Sí, se está atendiendo, se está acompañando. Hay otras propuestas incluso de organizaciones de cooperación internacional donde estamos buscando los temas de inclusión socioeconómica a esta población. Voy a darte el ejemplo de nosotros como organización en Norte de Santander. World Vision, desde abril del año pasado, en coordinación con Cancillería, con Migración, con Cámara de Comercio, con el SENA, estableció un programa para generar capacidades de emprendimiento y empleabilidad a población que estaba llegando. En este momento, hasta el mes pasado, habíamos implementado 233 unidades productivas de población que era venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida, y que tienen ya sus unidades de negocio, sus iniciativas de negocio. Y ellos están impulsando justamente la posibilidad de recursos económicos a partir de esas iniciativas productivas. Recursos económicos. Toda crisis migratoria necesita para su atención precisamente recursos económicos. ONU ha hecho aportes privados, es decir, pero falta mucho. ¿Cuánto falta para poder enfrentar esto? Como usted decía, por ejemplo, en el tema educativo, la demanda ha sobrepasado la oferta en territorio colombiano. Ningún país, ya lo hemos dicho, está preparado para recibir una migración de este tipo. Además, de un día para otro pueden pasar miles y miles de personas.
familias buscando un mejor futuro en un país, en una tierra que no es la de ellos y que de alguna manera, en algunos casos, no en todos, muestra los dientes. Por ejemplo, estamos viendo en Bogotá, en la capital, personas pidiendo en los semáforos, personas con bebés, con niños, y eso a algún ciudadano pudiera tocarle el corazón, pero a otro lo ve de otra manera. Dice, bueno, pero ¿por qué vas a utilizar a un niño para acceder a un recurso económico, a la moneda, al dinero? Sí, bueno, tocaste varios puntos importantes. El primero, mencionaste Bogotá como uno de los territorios donde se ve mucha población y efectivamente uno creería que el tema migratorio se quedó en frontera, pero efectivamente se está yendo a las ciudades capitales que tienen una mayor capacidad de absorción de esa población. Bogotá es el primer departamento, primera ciudad capital que tiene más población de venezolanos, migrantes y refugiados del país. Le siguen en ese orden Norte de Santander y La Guajira. Las ofertas de empleo que tienen los territorios son pocas con relación a la demanda que hay en términos de lo que se necesita. Realmente el llamamiento que ha hecho Naciones Unidas y que ha hecho la cooperación internacional es alta en términos de recursos. Creemos que no es suficiente. Creemos que esta migración ha generado una situación de alerta muy importante para el territorio colombiano, para la región también. Y creo que también es importante que los territorios, y aquí es un tema de políticas públicas, es decir, cómo establecemos políticas públicas mucho más efectivas y eficientes que generen recursos disponibles para absorber a esta población. Los existen, los hay, pero no son suficientes. La oferta institucional está quedando muy limitada, está siendo sobrepasada. Necesitamos políticas públicas más claras para esta población. Bien, una situación complicada, por supuesto, para el gobierno colombiano, para las instituciones colombianas, pero que mantiene, como ustedes dicen, alerta a la comunidad internacional. Ojalá se sigan estableciendo canales de cooperación precisamente para atender a esta población, porque estamos hablando no solo de hombres y de mujeres, también de niños, en algunos casos de niños, de bebés, de recién nacidos, que están padeciendo por este éxodo venezolano, obligado, por supuesto, por una crisis que todo el mundo ya conoce. Quiero agradecer a Rosenberg Parra, es el coordinador de asuntos humanitarios de la organización World Vision Colombia, por apartar unos minutos un día como hoy, domingo, Día de las Madres, además, y compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Es un gusto. Carlos, muchas gracias. Tal vez ¿Seguro? Algo adicional, y es que recordar que esta crisis está llegando a otros países, y World Vision ha establecido una estrategia regional, un plan regional de respuesta. Tú mencionabas las cifras también en Brasil, en Ecuador, en Perú y ahora Chile. Chile está teniendo casi 300.000 venezolanos y está tomando una fuerza importante en esta región. Entonces es importante que hace mucho rato pasó la frontera de los países y se está estableciendo fuertemente en el territorio a nivel regional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como tú mencionabas, es el Día de las Madres hoy, entonces no puedo dejar de pasar por alto un saludo para mi madre que está en Armenia, entonces le mando un abrazo grande y caluroso a ella. Es un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Vamos a cambiar de tema aquí en la tarde fin de semana. Vamos a México, cuya capital está acorralada por la violencia. Así lo demuestran las estadísticas de los últimos 3 años, con 4.855 homicidios, de acuerdo con datos del gobierno federal. En las zonas más pobladas, en las comunidades más pobladas, los delitos de alto impacto cometidos con armas de fuego se han incrementado en un 250%. De enero a marzo de este año 2019, se abrieron 285 investigaciones por homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 163% respecto a la cifra y al registro del año 2016. Sobre este tema quiero conversar a esta hora con Carlos Matienzo Zamora, es especialista en seguridad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Un gusto, bienvenido, una muy buena tarde. Hola Carlos, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Bienvenido. Pareciera que la violencia es indetenible en México. ¿Por qué cree usted que se da este fenómeno que además deja en evidencia cómo el Estado es rebasado, sobrepasado por los criminales? Mira, es poco claro todavía para saber qué está sucediendo en México. Sin embargo, lo que sabemos hasta el momento es que los homicidios dolosos empezaron a crecer demasiado en México a partir de 2006, que inició la guerra contra el narcotráfico. Crecieron de manera sostenida hasta 2011, luego se redujeron hasta 2015, y desde 2016 han crecido de manera sostenida los homicidios dolosos en México. Actualmente, en los primeros 3 meses de este año, han ocurrido más de 8.700 homicidios,
y esta es la cifra más alta en la historia moderna de México. ¿Qué puede estar sucediendo? Por un lado, está el tema obviamente del crimen organizado y del narcotráfico, pero hay diferentes estudios que indican que solamente representan el 50% de los homicidios que suceden en México. Entonces hay toda otra mitad de homicidios, más de 4,000 homicidios, que suceden por delitos comunes, robos, riñas, violencia doméstica, pandillerismo. Y esto corresponde a los estados, a las autoridades locales atenderlo, y es donde principalmente está la debilidad institucional de México. Entonces, por un lado tienes el problema de crimen organizado, pero por el otro lado también tienes un problema de delictividad común, y esto te habla de una debilidad institucional de México para contener tanto la violencia como la criminalidad en el país. Ahora, la mayoría de los casos de homicidios en la capital mexicana tienen como factor común las armas de fuego. Y le pregunto, ¿con qué facilidad acceden los mexicanos a las armas? Bueno, es justamente uno de los temas que tiene que analizar el gobierno y que son claves para la estrategia de seguridad. Por un lado, sabemos que el crimen organizado tiene una gran capacidad de fuego en México. Todas estas armas provienen más del 80% de los Estados Unidos. Hay incluso un incremento de puntos de venta de armas de fuego en la frontera entre Estados Unidos y México, del lado de Estados Unidos. Entonces, por un lado, México envía en efecto como punto de tránsito drogas, pero ingresa muchísimas armas y también dinero. Pero por el otro lado, como te decía, la otra gran parte de los homicidios que no están relacionados con el crimen organizado, pues justamente son personas, delincuentes comunes y corrientes, que uno, tienen capacidad de lastimar con armas de bajo calibre, pero también incluso con armas blancas, o incluso hay muertes que ni siquiera con armas, ¿no? Producto de riñas. Entonces yo creo que hay que entender justo lo que te decía en un comienzo, que hay dos fenómenos. El fenómeno de crimen organizado, que es muy grave y es muy complejo, y algunos lo consideran incluso un problema de seguridad nacional, pero tienes otro problema de seguridad pública muy, muy grave, que es de delincuencia común y corriente, y que en efecto es donde tienes que empezar a romper también el acceso a armas, pero también con otro tipo de programas que reduzcan la violencia de la sociedad mexicana. Te habla de una sociedad muy violenta estas cifras, no solo por el tema criminal, pero también en la forma en que nos relacionamos, y ahí es donde entran estrategias como la prevención de la violencia y también, obviamente, la impartición de justicia y la procuración de justicia. Ahora, pero sí hay leyes, normas que regulen el acceso y, por supuesto, el uso de las armas. Mira, en México, por ejemplo, a gran diferencia con Estados Unidos, tenemos una política muy restrictiva de uso de armas en México. Es muy difícil comprar un arma en México y es muy difícil obtener un permiso. La mayoría de las armas están reguladas por el ejército y solo el ejército las puede utilizar. De hecho, hay un delito en México llamado utilización de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Es muy difícil acceder a armas en México y, sin embargo, hay armas en México. ¿Qué está sucediendo? Hay un gran contrabando de armas de los Estados Unidos hacia México. Y yo creo que es una de las tareas pendientes del Estado de mexicano. Se ha hecho poco realmente para detener el flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Y nos hemos enfocado mucho, sí, en México seguir manteniendo las restricciones y el poco acceso a armas para las personas, pero pues digamos que no se están consumiendo en México, se están importando desde los Estados Unidos. Fíjate, la mayoría de los homicidios son cometidos por jóvenes. ¿Qué está haciendo en este caso el gobierno, las autoridades, el Estado, para prevenir que esta población sea captada por grupos criminales? Mira, es la gran apuesta del nuevo gobierno. Desde su visión, si resuelves los temas económicos, resolverás la seguridad. Y entonces ellos tienen un gran programa de transferencias directas que va a costar muchísimo dinero. Directamente a los jóvenes les están dando becas y tienen un programa de empleo temporal. Yo, francamente, soy muy escéptico de ese tipo de programas porque creo que el problema de la violencia y la criminalidad en México es estructural. Sí tiene una parte que ver con el desarrollo económico, pero también hay un problema muy, muy grave de debilidad institucional. Nuestra procuración de justicia e impartición de justicia es muy débil, sobre todo a nivel estatal, y las policías también son muy débiles a nivel estatal. Entonces, sí es importante atender a la juventud, atender los temas de oportunidades, pero también es muy importante atender la otra parte institucional, que en Colombia, por ejemplo, lo saben muy bien. Y un dato que te daría, los estados más pobres del país, como Chiapas y Oaxaca, son los menos violentos del país. Entonces, no es tan evidente esa conexión entre pobreza y delincuencia. Sucede sí en las zonas urbanas, las zonas pobres dentro de las zonas urbanas son violentas, pero no necesariamente, por ejemplo, en las zonas rurales. Hablemos ya para finalizar de la gestión del gobierno de López Obrador.
frente al tema, por supuesto, de la inseguridad. ¿Va bien o debe corregir? Mira, la verdad es que ha sido muy criticado y yo comparto buena parte de las críticas. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy claro, por ejemplo, lo que va a hacer en energía, lo que va a hacer en temas de pobreza. Y podrás estar o no de acuerdo con él, pero al menos sabes lo que va a hacer. En materia de seguridad, francamente, no hay claridad de lo que va a hacer. No ha presentado una estrategia sólida de lo que va a hacer en el problema más grave de México, que es el de criminalidad. Entonces hay poco que analizar. Lo único que ha presentado son dos cosas. Por un lado, lo que te decía, atender la pobreza, pero eso da resultados en el largo plazo. No hay nada para atender la crisis actual, la emergencia. Y lo otro que ha presentado es crear una Guardia Nacional, que es una corporación de corte militar que va a sustituir todas las corporaciones federales para crear una sola fuerza federal que atienda el tema de delictividad. Pero ha sido muy criticado por los especialistas porque es seguir militarizando al país cuando esta estrategia desde 2006 no ha dado resultados. Los homicidios siguen y siguen creciendo y lo que indica la evidencia, las estadísticas, es que entre más fuerza militar implementen en un país como México, más crecen los homicidios dolosos. El presidente Andrés Manuel no habla de cómo va a fortalecer las instituciones locales, no habla de cómo va a mejorar la impartición y procuración de justicia, y sus programas de prevención son demasiado amplios. Es simplemente dar empleo a los jóvenes, en vez de decirnos, ok, voy a atender estos 5 estados que es donde se genera la mayor cantidad de violencia, vamos a ir con todos estos programas del gobierno federal y vamos a reducir la violencia en estos lugares. Digamos que es muy difícil analizar lo que va a hacer el gobierno de la República porque no hay una estrategia como tal. Y es muy, muy grave porque, como bien lo mencionábamos al principio de la entrevista, los homicidios siguen creciendo y estamos llegando a niveles francamente preocupantes. Estamos en un récord histórico de violencia en México. Bien, quiero agradecer a Carlos Matienzo Zamora, es especialista en seguridad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Muchísimas gracias y espero que sigan atendiendo este tema tan importante para nuestro país. Hasta pronto, gracias. Hace casi un año de guerra comercial entre Estados Unidos y China, el conflicto que parecía estar llegando a su fin solo ha empeorado. El pasado jueves, altos representantes de cada país se reunieron en Washington para lograr un acuerdo, pero las negociaciones no llegaron a puerto seguro y el gobierno de Donald Trump aumentó a más del doble los aranceles a productos importados del gigante asiático de 10% a un 25% por un valor de $200.000 millones. Pekín prometió tomar represalias. Este clima de incertidumbre entre ambas potencias ha tenido repercusión en la economía mundial. Durante esta semana incluso cayó la bolsa de valores en Nueva York. Quiero saludar a esta hora a Nicolás Kachanowski, es el profesor de Economía en la Universidad Metropolitana de Denver, en Estados Unidos. Bienvenido a la tarde fin de semana, es un gusto que nos atienda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un placer, bienvenido. ¿Cómo ha perjudicado a la economía mundial esta guerra comercial entre dos potencias como lo son Estados Unidos y China? Este conflicto comercial entre dos economías muy importantes, ¿no?, a nivel mundial, Estados Unidos y China, ya lleva varios meses, creo que empezó el año pasado, si recuerdo bien el conflicto. El conflicto está desarrollándose, hay aumentos de tarifas, discusiones, etc. Por lo tanto, los costos directos todavía están por verse, lo que no quiere decir que no haya otros problemas. Si inversores, empresas, etcétera, ven un escalamiento en el conflicto y animosidad entre dos grandes economías como Estados Unidos y China, eso genera mucha incertidumbre, mucha duda de cuál va a ser la situación económica a futuro, cómo van a reaccionar los países, qué regulaciones van o no van a tomar. Y ese shock de incertidumbre, de duda, lo que hace es que los inversores reduzcan sus inversiones, las empresas reduzcan sus expansiones, etcétera, porque no saben qué va a pasar y tienen que esperar a ver cuál va a ser la situación para poder hacer sus planes de 5 o 10 años adelante. Por lo tanto, la mera pelea política ya es costosa. Por más que luego no haya, digamos, no hubiese aumentos de tarifas, etcétera, la pelea política en sí ya genera problemas. Y
se han visto dudas, se han visto caídas en ciertos activos financieros en los últimos días, cuando Trump anunció su plan de aumentar tarifas en un tono de no voy a hablar con China, lo voy a hacer y se acabó. Y esas actitudes son dañinas. Ahora, ¿qué gana Estados Unidos con el reciente aumento de los aranceles a productos provenientes de China? Hablo más allá, por supuesto, de ese monto que ya se habla de 200.000 millones de dólares. En términos económicos no tiene nada que ganar. Desde Adam Smith en el siglo XVIII hasta la fecha, cualquier manual de economía que se use en cualquier universidad del mundo explica que restricciones al comercio reducen la riqueza, o sea, generan más pobreza. Por lo tanto, me parece que o Trump tiene un análisis confundido o la motivación no es económica y es más bien política. Entonces, hay algunas cuestiones con las cuales la administración de Estados Unidos, Trump en general, no está de acuerdo con prácticas comerciales que China tiene con Estados Unidos. Entonces, la reacción de Trump es generarle un costo a China con el aumento de tarifas, por más que eso también sea un costo para Estados Unidos. El problema es que localmente no se lo puede vender de esa manera a sus votantes. Hay que hacer un argumento de esto es para el bien de Estados Unidos, lo cual cualquier economista diría que no es el caso. Podemos hacer un ejemplo para ver si la idea nos sigue resultando atractiva. Supongamos que en Estados Unidos, el gobernador de Colorado quiere mejorar su economía, por lo tanto decide restringir el comercio con el estado de Texas. Difícilmente alguien en Estados Unidos estuviese a favor de esa idea, cómo va a mejorar las economías. Lo mismo sucede entre países. Mi ideal es si Trump tiene dudas, objeciones, etcétera, con ciertas prácticas comerciales de China, por ejemplo, exigirle a empresas extranjeras que entreguen tecnología al gobierno de China para poder operar en el país, buscaría quizás otros caminos que sean menos negativos para la economía y que no envíen un mensaje a la población de que el comercio internacional es un juego de suma cero, ¿no? Lo que se llama lo que gana uno es porque lo pierde el otro, cuando en verdad ambos países tienen mucho por ganar. Eso es el juego internacional. Para que a uno le vaya bien, al otro país le tiene que ir bien. Nicolás, ¿por qué esta semana vimos cómo las negociaciones entre ambas potencias impactaron directamente la Bolsa de Valores de Nueva York? Mi lectura, y yo no sigo los mercados financieros muy de cerca, pero mi interpretación es que tiene que ver, en parte, este ruido de incertidumbre y miedo que genera la pelea política. China es un país con un gobierno muy fuerte. Lo que el gobierno quiere hacer lo hace. No hay muchos contrapesos de poder muy fuertes. Trump tiene una actitud de yo soy el presidente y se hace lo que yo digo. No hay tanta discusión, división de poderes como podría haberlo con otros presidentes. Por lo tanto, la imagen que queda es que lo que vaya a suceder depende de dos personalidades que no pueden ser muy abiertas al diálogo y con caracteres muy fuertes. Si hubiese restricciones institucionales más fuertes, no importa tanto el carácter, la personalidad del presidente, porque no puede hacer lo que quiere. Entonces, esta nueva escalada, si es interpretada como se están doblando las apuestas, se quiere ir por más, tengo que frenar y ver qué es lo que van a hacer. Y ese freno se traduce en que se espera que las empresas tengan menos ganancias, que vayan a invertir menos, y eso se refleja en el valor de los activos. Por eso decía al principio, las peleas políticas, por más que luego no se traduzcan en cambios de política económica, sí tienen costos y sí pueden generar problemas. Una consulta más, Nicolás. ¿Estas medidas afectan más a un país que al otro? Puede ser que afecte más a un país que al otro, no te sabría dar
un número exacto, pero lo cierto es que generarle un costo a China implica generar un costo a Estados Unidos. Y cuando China le genera un costo a Estados Unidos, se genera un costo a sí mismo. Esto es como decir, si yo soy una empresa y tengo a alguien que me compra productos y lo quiero dañar a él, me daño a mí. Y viceversa, si tengo un proveedor y lo daño a él, me termino también dañando a mí. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, en ver el comercio internacional como, se ha dicho en estos meses con este tema, como una guerra comercial, donde es uno contra el otro. Son relaciones comerciales, y si se hablan y se hacen bien, benefician a ambos. Y si yo daño a mi socio comercial, me estoy generando un daño a mí también. Entonces yo no sabría decirte exactamente al final de la historia qué país se va a ver más perjudicado. Lo que sí, ambos se están perjudicando a sí mismos. Es Nicolás Kachanowski, profesor de Economía en la Universidad Metropolitana de Denver. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Pakistán. Las autoridades culminaron el rastreo en el Hotel Pearl Continental, escenario de un ataque armado este sábado. Las fuerzas de seguridad confirmaron que son 8 los muertos tras la toma del lugar, entre ellos 4 civiles y un militar. Otras 6 personas resultaron heridas. El ataque al hotel de lujo, ubicado en la provincia suroriental de Baluchistán, fue reivindicado por un grupo separatista y tenía como objetivo inversionistas chinos. Los hombres armados abrieron fuego en su huida hacia el tejado y se atrincheraron hasta que fueron abatidos. En Sri Lanka, las iglesias católicas reanudaron hoy su servicio después de los ataques con explosivos del pasado 21 de abril, ejecutados por el autodenominado Estado Islámico. Los ataques dejaron 253 personas fallecidas y temor entre la comunidad cristiana. Protesta de ambientalistas en París, Francia. Activistas de Extinction Rebellion se apostaron cerca a la Torre Eiffel para exigir más medidas en pro de la preservación del medio ambiente. Vestidos de negro, los manifestantes esparcieron 300 litros de un líquido rojo sobre uno de los monumentos. La iniciativa busca llamar la atención y alertar sobre el declive de la biodiversidad. Según el último informe de la ONU, 1 millón de especies están bajo amenaza de extinción. Y el zoológico de Londres se le dio la bienvenida al nuevo huésped. Un perezoso de 2 dedos hizo su aparición en público con solo 7 días de nacido. El año que tarda su gestación le permite a Helio, como lo llaman en el centro de conservación, consumir alimentos sólidos. Reclusas de la prisión de mujeres de Chorrillos en Lima, en Perú, celebraron el Día de la Madre con un desfile de modas en el que demostraron los oficios que han aprendido allí dentro de la cárcel. Un espectáculo de moda para celebrar el Día de la Madre en la prisión de mujeres de Chorrillos, en Perú. La actividad se denominó Huarmipazonco, que en quechua significa corazón de mujer. Hemos aprovechado para hacer un evento conmemorativo por el Día de la Madre, para llevar el saludo a todas las mujeres privadas de libertad que son madres, y hemos podido también apreciar las distintas artes, los distintos oficios que ellas adquieren en el establecimiento penitenciario. Para las internas también fue una oportunidad de dar un mensaje a sus familias. Que los quiero mucho y por favor no se desesperen que muy pronto estaré en casa. Todos nos vamos a equivocar, pero tenemos el deber de rectificar y creo que eso es la parte más importante. No ver qué sucedió, sino cómo sales de aquí. Este lugar es un lugar que te cambia la vida, pero tiene que cambiarte la vida de manera productiva. El penal de mujeres de Chorrillos tiene una población de más de 5.000 internas y muchas de ellas están capacitándose para el momento en que recuperen la libertad. Y el Papa Francisco rindió homenaje a las madres de todo el mundo durante el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El sumo pontífice agradeció el trabajo de las mamás en la crianza de sus hijos.
Hoy se celebra el Día de la Madre en diferentes países. Me gustaría enviar un cordial saludo a todas las madres, agradeciéndoles su precioso trabajo en la crianza de sus hijos y la protección al valor de la familia. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.